Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Carrera, CEO y fundador de AVS. Bienvenido. Muchas gracias. Explícanos un poquito qué es AVS. Bueno, AVS es una pequeña locura que se ha convertido en una gran locura. Es una empresa de ingeniería muy focalizada en solventar problemas complejos. Ese fue un poco el pitch desde que iniciamos. Los problemas complejos se daban en grandes instalaciones científicas a nivel mundial y pues nos hemos empeñado en encontrar esos problemas complejos y tratar de solucionarlos. Lo que hacemos es resolver problemas desde el punto de vista ingenieril. Al final son sistemas mecatrónicos que utilizan los científicos para hacer su gran ciencia, ¿no? Entonces tratamos de impulsar su ciencia, ¿no? Nuestro lema es Boosting Scientific Knowledge, es darle velocidad a esa ciencia que los científicos de frontera necesitan, y a eso nos dedicamos. Entonces eso nos ha llevado a diferentes sectores, pero que tiene un denominador común, que es hacer cosas muy complejas que se mueven o tienen que funcionar en ambientes muy complicados, con cero mantenimiento o muy poco mantenimiento, y eso nos ha posicionado en un nicho de actividad que escala mal, pero que realmente pues es bastante resiliente, ¿no? En el sentido del negocio. ¿Cómo está posicionado hoy en día AVS? Bueno, comenzamos como subsistemistas, ahora somos sistemistas, ahora somos OEM prácticamente en el ámbito de espacio. Ya hemos conseguido llegar a ser Prime de plataforma de satélites, ya Prime de misiones completas. En ámbito de aceleradores también hemos conseguido ser Prime de aceleradores completos para temas de tratamiento de cáncer, para radioterapia o hadronoterapia. Y en el ámbito de fusión, que es nuestra tercera pata, vamos creciendo de subsistemista a sistemista. No creo que vayamos a hacer un reactor de fusión nuclear completo, pero estamos haciendo sistemas muy interesantes que son transversales para todos los reactores de fusión que hay en el mundo ahora mismo. Aquí es donde habéis llegado. ¿Cuántos empleados sois? ¿Dónde estáis? Pues somos de orden de 230 ahora mismo. Tenemos plantas productivas, que en nuestro caso es integración, o sea, oficinas más integración, en el Goibar, en Vitoria, en Westcott, en Reino Unido, y en Ítaca, en el estado de Nueva York. Y luego tenemos oficinas en Francia, en Nancy, en Sevilla, en Madrid, en Tenerife. Eso es lo que tenemos. No sé si no recuerdo mal. Perdón por la pregunta indiscreta, pero ¿cuál es la facturación de AVS? Pues de orden de 30 millones ahora mismo, sí. ¿Cómo llegáis hasta donde estás hoy? ¿Cuál es la historia de AVS? Pues bueno, una historia... Pues bueno... ¿Cómo empieza? Empezamos con esta ambición. Queríamos hacer cosas para científicos, queríamos trabajar en la gran ciencia, tratando de buscar ese nicho de oportunidad, tratar de generar una industria alrededor de esto. No había una industria organizada alrededor de esto, no había empresas especializadas en este ámbito, y creímos ver esa oportunidad en 2006, que estábamos en un centro tecnológico trabajando con cierta responsabilidad en Techniker. Aquello nos valía una muy buena oportunidad para conocer nuestras capacidades, para conocer pues, también ámbitos científicos muy, muy diferentes y tecnológicos. Y ahí vimos la oportunidad y nos lanzamos en 2006 a por ello. Entonces, bueno, todo iba muy bien en 2006, luego en 2008 nada iba bien, ¿no? Entonces, pues fue un mal momento para salir, seguramente. Pero bueno, no existía la cultura de startup, no existía la cultura de inversión, no existía absolutamente nada. En aquellos tiempos, la única entidad que daba algún tipo de posibilidad era la Caja de Navarra, que tenía algo que se asemejaba a lo que hay ahora de movimiento de startups y tal. Luego Caja Navarra ya cerró o se integró en alguna otra caja, pero en aquellos tiempos era la única entidad de toda España que tenía por lo menos ese espíritu, ¿no? de apoyar a startups o a nuevas empresas de base tecnológica, ¿no? Todas estas palabras antes ni estaban, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos ahí, empezamos dando servicios de ingeniería para poder financiar nuestro posicionamiento en ciencia. Entonces,
había una cosa en la que éramos expertos, que era máquina herramienta. Éramos expertos a nivel mundial, los 3 socios. Y entonces pues, dividimos el negocio en 2. La mitad del negocio era emprender el camino en la parte científica y la otra mitad del negocio era pagar las facturas mientras emprendíamos el camino. Entonces, con un préstamo que pedimos de 100.000 euros, pues hasta aquí hemos llegado con ese posicionamiento. Luego, bueno, hicimos una estrategia de diversificación dentro de ciencia y en la medida que vamos cogiendo fuerza en el ámbito científico íbamos soltando esa posición en máquina herramienta. Y ya hace ya del orden de 10-12 años ya solo hacemos ciencia. ¿Cuáles crees que fueron los momentos clave para poder llegar a ese posicionamiento en ciencia? Entiendo que hubieron momentos clave en los que tuvisteis que decir que no o tuvisteis que decir que sí a ciertos proyectos. ¿Cuáles crees que fueron los momentos clave? Bueno, el momento clave es cuando decides que vas a montar una empresa que se llama AVS, Added Value Solutions, en el Goibar, ¿no? Y pretendes hacer pues ingeniería frontera para ciencia. Eso yo creo que es un momento clave en el que tomas una decisión estratégica y te agarras a ella a pesar de que tienes muchas dudas, porque lo fácil y lo muy fácil para nosotros hubiera sido montar una ingeniería y vender horas persona y crecer ahí, cero riesgo, beneficio conocido y demás. Yo creo que las decisiones importantes al principio, una de ellas, para que no se nos olvidara esto, fundacionalmente era no poner personas en cliente, nunca, para que no tuviéramos que repensar nuestro posicionamiento estratégico inicial, que era no queremos vender horas. Por lo tanto, si empezamos a poner personas en cliente, empezamos a vender horas y empezamos a prostituir nuestro concepto inicial. Entonces eso fue clave, sin ninguna duda. Y bueno, pues lógicamente en todos estos momentos bueno, y el otro concepto inicial también fue llave en mano, ¿vale? Solo llave en mano. Entonces todo lo que hacemos de ciencia tiene que ser llave en mano. Un equipo, llave en mano, completo. Cadena de valor completa y demás. Eso significa que de una manera u otra te tienes que convertir en una empresa de soluciones completas. Veníamos de un ámbito muy mecánico, al cual incorporamos mecatrónica, luego ya electrónica, luego ya software, luego ya project management, luego ya, ¿no? Entonces hemos ido creciendo como empresa, pero el foco en junio de 2006 era ese, o sea, y no era otro. Y hemos conseguido mantenernos ahí fieles a lo que en su día vimos que era una oportunidad y se ha transformado en una oportunidad, sin duda, vamos. O sea que contentos, la verdad. ¿Cuáles son vuestras áreas donde tenéis más éxito, donde estáis más bien posicionados hoy en día? ¿Y por qué? Bueno, tenemos varios ámbitos de actuación. O sea, si quieres, dominamos las tecnologías, dominamos la ingeniería de precisión, da igual el tamaño, si es micro o es gigante, y dominamos cosas. Sabemos hacer cosas que funcionan en ambientes complicados, como criogenia, alto vacío, radiación, campos magnéticos elevados y sobre todo que no tienen mantenimiento, o cero o nada. O muy poquito mantenimiento porque están en un búnker o están en un reactor nuclear o porque están en Marte, ¿no? Entonces ahí, eso es un poco, si quieres, lo transversal. A partir de ahí, si voy segmento por segmento, pues en aceleradores los dividimos en varios, dividimos la parte de sincrotrones, neutrones, aceleradores y láseres. En cada uno de ellos hemos tocado techo, hemos hecho los sistemas más complejos para los clientes más importantes del mundo. En ámbito espacial, pues llegamos a Marte en el 2021 en el Perseverance, lo cual es increíble, o sea, algo que no esperas jamás tener esa oportunidad. ¿En qué componente estáis en Perseverance? En el Perseverance estamos en 2 componentes, dos instrumentos. El instrumento MEDA, que es el sistema meteorológico del Perseverance, y estamos en el SuperCam también, que es el geológico, ¿vale? El Raman Libs del Perseverance. Eso fue una apuesta terrible por nuestra parte en 2014, empezar ese camino. Vimos un mini hueco en una puerta a punto de cerrarse y nos quedamos ahí tratando de mostrar a NASA y JPL que éramos capaces de mantener
el pulso, demostrar esta capacidad y al final nos colamos ahí. Y tenemos tecnología en Marte funcionando desde febrero del 21. Ahí está. ¿Cómo llegas a trabajar con el Jet Propulsion Laboratory y con la NASA? Sí. ¿Cómo llegas a esa puerta? Bueno, hay una serie de... O sea, yo en 2006, todo lo que hice desde junio de 2006 hasta finales de 2006, viajé, estaba viajando desde entonces un montón, ¿no? Pero era qué me falta, qué sé y qué me falta, ¿no? Entonces yo era muy consciente de lo que sabía, muy consciente, porque yo creo que en Techniker tuve la capacidad de probarme y mi socio también frente a retos muy importantes y éramos muy conscientes de lo que sabíamos. Y entonces, con esa actitud de hacer llave en mano para esos sectores que te he comentado, era muy importante saber qué nos faltaba, ¿no? Y el qué te falta, pues fui a la Agencia Espacial Europea para ver exactamente qué nos faltaba como compañía, ¿no? Qué era lo que faltaba. Y a partir de ahí, pues haces unos tics y vas cumpliendo tics, ¿no? Y vas haciendo qué tipo de tamaño de empresa necesitas, qué tipo de demostraciones tienes que hacer para generar credibilidad y qué tipo de heritaje tienes que ir soportando con el tiempo. Y bueno, pues al final es viajar, ver oportunidades y ver problemas que tuvo el Curiosity y proponer soluciones a problemas que tuvo Curiosity, ¿no? Entonces hubo un par de problemas que conocimos, ¿vale? Que probablemente habrá más que no conozcamos, pero vimos un par de ellos. Uno era que la aerodinámica del rover para el sensor de viento fijo que tenía el Curiosity le afectaba demasiado y la lectura no era buena, entonces el Perseverance tenía que ser capaz en el mismo volumen y con la misma masa de desplegar, ¿no? Llegar el doble de distancia con su sensor, entonces necesitaba un sensor desplegable. Y la bandeja de calibración del Raman Lips de Curiosity, pues las muestras llegaron también bastante perjudicadas. Entonces, ahí había dos oportunidades absolutamente inconexas entre ellas, porque son dos grupos de investigación completamente diferentes, etc. Y conseguimos meternos en las dos. Cada vez que íbamos a una reunión con JPL y NASA nos decían que había un dummy esperando, por si acaso no conseguíamos hacer lo que teníamos que hacer. Y prácticamente hasta el año 19, hasta finales del 19, no supimos que volábamos, ¿no? Cuando ya hicimos todas las demostraciones, porque el tema de heritaje es un tema en el espacio, lógicamente, y en Marte, pues imagínate, es muy duro. Tienes que demostrar todo muchísimas veces en ambientes relevantes y fue un éxito increíble. El problema, pues que no podemos disfrutarlo tanto como hubiéramos querido porque en el 20 fue la pandemia, no. O sea, yo de poder ir al lanzamiento a verlo en Estados Unidos, a tener que verlo en casa, tela. Y el aterrizaje, de poder verlo el amortizaje, de poder verlo en Estados Unidos, a verlo en Madrid, pues también es un cambio, ¿no? Entonces, bueno, lo bonito, pues que ahí están los dos equipos, eso no nos lo quita nadie, y es un discriminador desde el punto de vista espacial brutal. O sea, ¿qué has hecho? Pues tengo dos equipos en el Perseverance, ¿no? Es muy importante y eso, toda esa estrategia que llevamos en diferentes ámbitos del ámbito espacial, tanto en Luna como en observación de la Tierra, como en servicio en órbita, digamos un montón de trabajo en todos esos ámbitos, en propulsión espacial, etcétera, pues eso te da un sello de calidad, un sello de credibilidad como compañía. La tecnología es una cosa, ¿no? Luego está la credibilidad como compañía y las dos tienen que funcionar. Y entonces ahí es cuando hemos desplegado completamente. Hemos desplegado toda la capacidad de AWS en espacio y estamos muy bien posicionados en muchos ámbitos, la verdad. En muchos ámbitos. Una cosa es desarrollar la solución técnica que pueda cumplir con los objetivos que teníais, pero entiendo que sobre todo para este sector hay un tema de certificaciones, de normativas, que tiene que ser una carga impresionante del proyecto. Es una carga muy importante del proyecto. Es una carga cultural también muy importante, porque ya no eres tú, es toda tu cadena de proveedores. Sí, todo cambia. Y luego lo que es importante es sobrevivir en el tiempo, ¿no? Parece fácil decirlo, pero tú tienes que proyectar un crecimiento a unos años y ese crecimiento tiene que ser en personas, en facilities, en tecnología,
en capacidad financiera, etcétera, etcétera, para poder soportar ese proyecto. Y todo eso es credibilidad, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar con NASA en 2014, en ese momento yo no era capaz ni financieramente ni tecnológicamente de integrar ni de nada, ¿no? Entonces nos pusimos como meta que para el 2018, 2019, 2021 tuviéramos toda esa capacidad instalada, y para eso pues hay que apalancarse en otros proyectos, en otros sectores como astronomía, por ejemplo, o como aceleradores, que tienen pues una rotación bastante más alta en cuanto a proyectos. Puedes tener proyectos en aceleradores de 18 o 24 meses, un gas flow más interesante, pero en el ámbito espacial y en el ámbito de fusión, pues eso se va a 8, 10, 15 años, se puede ir. Entonces, en ese sentido, es proyectar muy bien. Ahora, el sector es difícil y el editaje tiene lo que tiene, pero la realidad es que te da tiempo a sacarte la carrera. O sea, quiere decir que te da tiempo realmente a prepararte, porque va creciendo poco a poco, vas creciendo con él, y si no tienes prisa y no tienes que responder ante inversores externos a los que les has prometido algo que no puedes cumplir, pues realmente pues bueno, es un tema de ir preparándote con el tiempo y ser coherente con lo que dices, ¿no? Que el paso que das pues tiene sentido con el peso que has dado, ¿no? Y en eso estamos. La verdad es que NASA fue un éxito. De hecho, nos viene a visitar ahora el 24 de abril aquí, a Miñano, para hablar de Encélado, de Venus y de Luna. O sea que la verdad es que es súper interesante, y tenemos una relación magnífica con ellos, porque lógicamente esos años fueron duros, muy duros, con muchísimas complejidades técnicas, que había que demostrar capacidades técnicas y había que demostrar compromiso como empresa y como personas, y demostramos un montón de cosas pues ese punto naif, ese punto de querer quedar bien, lógicamente, con NASA, ese punto de saber que es tu única oportunidad de la vida de hacer eso. Pues bueno, pues ahí llegó y estamos súper, vamos, es una experiencia increíble, la verdad. Increíble. Entiendo que trabajáis hoy en día con empresas de todo el mundo. Así es. Trabajamos, hemos vendido ya en 28 países. Normalmente nuestro cliente final es público, es una multinacional pública o una agencia pública, que puede ser el CERN, por ejemplo, o ITER, o NASA, o cualquier laboratorio como Blue Heaven, Berkeley, cualquier laboratorio de física fundamental, o cualquier telescopio de astronomía, son clientes nuestros, y son en general clientes públicos. ¿Tenéis que tener la ciencia detrás del proyecto para poder crear una solución? ¿O con las hojas de especificaciones, los FSDs, tenéis suficiente? Bueno, ahí tenemos los líderes de cada uno de los segmentos, conocen bastante de la ciencia detrás. O sea, tenemos muchos físicos y físicas en plantilla que entienden la especificación y que pueden hacer un challenge a la especificación. Pero la especificación muchas veces es un brindis al sol, que, bueno, lo quieren todo perfecto, pero a la hora de hacer un challenge a la especificación y hacer tienes que hacer una especie de negociación, ¿no? Y hay veces que tienes que hacer un descoping en algunas zonas y tienes que elevar otras, y bueno, pues es una zona muy interesante que, como te digo, en el nicho en el que estamos, que vamos a por lo más complicado, a lo que nadie ha hecho. Típicamente lo que hace UBS nunca lo ha hecho UBS y nunca lo ha hecho el cliente, ¿no? Entonces imagínate cómo queda la especificación. Hay una zona gris bastante amplia en la que de buena fe y con ese drive que tenemos de estar ahí a largo plazo, que no somos nuevos oportunistas, que se nos ha caído el mercado de no sé qué y venimos aquí a ciencia para sobrevivir medio año y luego nos vamos otra vez. Estamos para esto, ¿no? Disfrutamos proveyendo a científicos de este tipo de cosas. Y la verdad es que es una gozada. Pues tenemos instrumentos mirando galaxias, mirando estrellas, tenemos instrumentos en Marte, tenemos mucha instrumentación en el CERN, por ejemplo. Pues bueno, es que toda la ciencia global está trufada de nuestros instrumentos. Es increíble todos los instrumentos que hemos hecho. De hecho, acabamos de hacer la
renovar la web, que siempre es un parto muy, muy duro. Me cuesta muchísimo encontrar el punto. Y hemos sumado, son cerca de 1.300 proyectos entregados en 19 años. Ahora la gran pregunta aquí, sí. ¿Cómo encontráis el talento para poder hacer esto aquí? Bueno, no es aquí solo, y menos mal, ¿vale? Porque una de las razones por las que tenemos varias delegaciones para seguir el talento. O sea que Reino Unido tiene una ventaja importante para traer talento, sobre todo de India. Es muy difícil que gente de India venga aquí a trabajar. En cambio, a Reino Unido, a la zona de Westcott, Oxford y tal, están más que por la labor. El talento en Estados Unidos también es importante y aquí pues hacemos lo posible para que vengan aquí. Y si no, pues oye, pues está Sevilla, está Madrid, está Tenerife, que tampoco pinta mal. Entonces allá donde quieran estar, pues nosotros encantados de montar una oficina alrededor del talento. No es tan importante que estén aquí, sino que estén en la organización. Y lo que tratamos de hacer, que es una manera un poco indirecta de hacerlo, pero la realidad es que el talento no se encuentra. O sea, nosotros tenemos la ventaja de que nuestros clientes publican mucho en revistas científicas, todas con peer reviews y en congresos y demás. Entonces, bueno, tenemos bastante más exposición de lo que hacemos, de lo que tendría una empresa normal con sus propios medios. Entonces el talento no se encuentra. Entonces lo que pasa es que a veces encuentras talento que es demasiado talento para lo que te puedes permitir, que es lo que nos pasaba hace años. Y entonces lo que haces es un camino. Es la misma manera que haces un camino para los clientes, para ser creíble en el momento y en el tiempo donde tienes que proveer de un dispositivo, instrumento o satélite determinado. Pues hay personas que hace 10 años pues dijeron, pues me gustaría entrar en AWS y hicimos un plan, ¿no? ¿Y tú cuándo entrarías en AWS? ¿Cuáles son las condiciones? No, pues tener un equipo de no sé cuánto, pues trabajar aquí, hacer este tipo de tecnologías, cobrar este tipo de salario, etcétera, etcétera. Pues dame tiempo y nos preparamos para eso. Entonces, otra vez vas generando todas las condiciones con todo absolutamente pactado y cuando llegan esas condiciones preguntas ¿quieres entrar o no quieres entrar? ¿No? Y al final pues van entrando poco a poco gente muy, muy relevante que han creído en el proyecto y que están, absolutamente motivados. Tienen esa ventaja de hacer lo que nadie hace, que eso es per se ya es muy interesante, y que luego pues la estrategia de la empresa participan de la estrategia y eso es divertidísimo, estresa, ¿no? Pero la verdad es que es muy divertido entender tus competidores, entender las tendencias tecnológicas, entender las tendencias científicas, entender las tendencias desde el punto de vista de fabricación, montaje, y a partir de ahí trazar una estrategia conjunta, pues es muy divertido, muy divertido. Eso no, y que luego pues funciona o no funciona, pero te has atrevido, ¿no? Entonces, el talento lo está encontrando y cada vez más. ¿Qué tiene que tener un futuro candidato en su ADN para trabajar en AWS? Bueno, hay una ilusión, ¿no? que por cambiar las cosas, por establecer, lo que te digo, estrategias, por cambiar el signo de la empresa, por crecer profesionalmente, ¿no? Tener brillo en los ojos, ahí, tener unas ganas de impactar, y cuando ves a esa gente, joder, entra increíblemente bien y se acopla muy bien y tal, pues la ilusión lo puede todo, ¿no? Porque claro, lógicamente somos una empresa que somos una micro multinacional con todos los problemas de la micro y todos los problemas de la multinacional. O sea, no estamos bien ordenados, siempre estamos mal con respecto a la carga de trabajo que tenemos. Uno puede estar preparado para la carga que te viene. Podemos tener ofertas lanzadas que hasta dentro de un año y medio no sabes si has ganado o no has ganado, ¿no? Entonces no puedes tener la cadencia de trabajo que entra, pues es complicado controlarla. Y esa gente con brillo en los ojos, que se dice fácil y parece una obviedad, ¿no? Pero es gente que no le da igual trabajar en AWS o en automoción o en ferrocarril o en aeronáutica no. Es gente que te está comparando pues con otros de tu competencia, que quiere realmente
hacer cosas de aceleradores, joder, que quiere realmente participar en aceleradores para el cáncer, por ejemplo, o que se cree realmente la fusión nuclear a futuro o la exploración espacial. Entonces, claro, son ambiciones terriblemente grandes, ¿no? Que a nada que te crees que puedes, que tienes la capacidad de orientar un poquito ese progreso, pues claro, lo disfrutan un montón. Y todos los obstáculos del camino, que son de todo tipo, porque claro, trabajamos para cualquier país, con un montón con proyectos cada vez más grandes en volumen. Eso hace que participe mucha más gente, tanto en personas como en empresas, instituciones y demás. Pues el camino no es fácil, pero joder, el objetivo es la pasada. Entonces tenemos que crecer ahí con ellos y tratar de alimentarles, pero claro, tampoco hay límite. Ahora mismo no hay límite. Hablando de proveedores, ¿qué tiene que tener un proveedor ideal para trabajar con AWS? Bueno, ahí tenemos una estrategia bien clara con los proveedores, que es involucrarlos completamente en la cadena, o sea, en la estrategia de AWS. O sea, les contamos cómo vamos, les contamos cómo queremos ir, les contamos tecnológicamente cómo se tiene que preparar para el siguiente AWS, ¿vale? Ya sea en fabricación, en soldadura, en electrónica, en volumen de trabajo, en qué tipo de cosas van a estar ocurriendo, qué es lo que vemos, siendo honestos con lo que viene. También darles feedback continuo de sus costes, de sus eficiencias, de sus deficiencias también, para que mejoren. Y luego escucharles continuamente para ver qué es lo que podemos mejorar para que el proceso mejore. El proceso, esas relaciones que tenemos, los jugamos mucho nosotros en cada proyecto, ellos también. Entonces es importantísimo que conozcan cómo evolucionamos y que haya futuro. Nosotros mantenemos al proveedor vivo, aunque no tenga sentido en un proyecto determinado. Es decir, si yo me proveo de calderería para temas de fusión nuclear, por ejemplo, igual hay un año en el que no tengo nada para un proveedor crítico y trato de ganar cosas que, a pesar de que no tengan valor añadido para nosotros, ¿no? Continúen esa relación, ¿no? Yo no puedo aparecer por ahí 2 años más tarde y decirle, hola, ¿te acuerdas de mí? Entonces la continuidad es brutal. Entonces tenemos proveedores que han estado con nosotros y han crecido con nosotros a un ritmo muy importante, pues los últimos 18, 19 años. O sea, no hemos cambiado de proveedores, hemos tenido proveedores constantes 19 años seguidos. Seguimos sumando, lógicamente, el volumen crece de actividad, pero sí, ahí, pues bueno, pues eso, certificaciones de calidad, cómo se tiene que certificar, qué tipo de I+D entendemos que es bueno para ellos, qué tipo de personas a nivel de project managers necesitan para crecer junto con nosotros, para que no pierdan la oportunidad de seguir con nosotros, y darles también un feedback del estado del arte, ¿no? Que es lo que vemos por ahí. Viajamos un montón, viajamos increíblemente en AWS, viajamos muchísimo, tenemos un presupuesto de viajes brutal por todas las conferencias y congresos que tenemos que atender, y de ahí pues es un análisis de mercado completo, tanto para nuestros competidores como para sus competidores. Entonces tratamos de dar ese feedback importantísimo, vamos. Sin ellos no somos nada, vamos. Relación entre ciencia y tecnología. En Europa aparece el método científico, ¿no? Fuimos la cuna del método científico, de los grandes desarrollos tecnológicos, pero parece que, llegado este siglo pasado, se mueve a Estados Unidos, se mueve a Asia, y hoy algunos dirán que Europa no innova, no crea cosas nuevas, que estamos retrasados. ¿Cómo ves la situación y dónde ves el futuro? Bueno, todo eso es verdad, todo lo que comentas es cierto. El hambre tiene una componente en todo esto. O sea, si no hay hambre, ¿no? Estás de una manera más acomodada, pues lógicamente pues empiezas a, más que hacer tecnología, empiezas a hacer tecnolujuria, ¿no? Voy a disfrutar haciendo tecnología sin ver el propósito de esa tecnología, ¿no? A ver, Europa se tiene que mover sin ninguna duda, y tiene que moverse con personalidad, ¿no? Yo lo último que estoy viendo
o lo último que estamos viendo, son reacciones a disrupciones de terceros, ¿no? Entonces, eso no es lo que entiendo que debe de ser Europa. No podemos estar reaccionando a la IA, ¿no?, de terceros, o al coche eléctrico de terceros, o a los chips de terceros, o no podemos reaccionar de esa manera, ¿no? Vamos a rebufo y eso no puede ser. No puede ser. Yo creo que tenemos la capacidad, sin ninguna duda, tenemos el talento, sin ninguna duda. Nos falta el hambre, y si no tienes hambre, pues por lo menos tendrás que ver la amenaza de tener hambre, ¿no? Entonces eso, quieras que no, pues tiene que servir de acicate para que nos movamos, ¿no? O sea, hay que moverse. Desde luego, seguir tendencias, ir a rebufo con tanta burocracia, te aseguras de ir a rebufo, ¿no? O sea, ese es un poco el problema. Entonces tenemos que echar un poquito de personalidad y decidir cosas por nosotros mismos. Decidir cuál es el futuro. ¿Dónde está el futuro? Pues la verdad es que no lo sé. Es verdad que lo de la IA pues tiene que ser importante, va a ser importante, está cambiando la forma de trabajar de todos, yo creo. Nosotros tenemos un grupo ya creado con gente de Reino Unido, de Estados Unidos y de aquí, para analizar qué procesos pueden ser susceptibles de mejorar incorporando la IA, sin tener un prejuicio a ese respecto. O sea, no tiene por ser... O sea, cualquier proceso que tengamos dentro de la organización se está analizando y viendo si tiene o no tiene, ¿no? Porque esto es como todo. O sea, habrá procesos que le sacaremos una ventaja importante y otros que no tengan ningún sentido, ¿no? Y se conviertan más en vamos a jugar con la IA, ¿no? Entonces, hacer un análisis objetivo de qué puede ser y ahí, pues, lógicamente, implementarlo y ser lo más eficientes posibles. Lo que estamos viendo hasta la fecha es que la IA te quita mucho trabajo tedioso, ¿no? Lo cual es bueno para una empresa tan creativa como nosotros, ¿no? Porque nosotros la mayor parte de la frustración de la gente que trabaja en AWS es haciendo aquello que la IA puede hacer por ti, ¿no? Documentación, búsqueda, o sea, eso son cosas que realmente van a venir muy bien, van a dejarnos un espacio creativo mayor y vamos a poder apalancarnos mejor, pero hay que hacer un análisis muy claro del para qué, o sea, del dónde y el para qué y qué palanca realmente tiene. Entonces vamos a ver qué nos sale de todo este ejercicio. Ya veremos. ¿Cuál es el emprendedor que tienes como referencia o que más admiras? ¿Qué más admiro? Bueno, ya no se puede decir. ¿O admirabas? No, a ver, yo creo que admiro a muchos, a un montón. A ver, todos los clásicos, pues Steve Jobs, lógicamente y tal, pero Elon Musk ha cambiado completamente todo. Nosotros no tendríamos lo que tenemos ahora de no ser porque hay un acceso al espacio mucho más económico de lo que había antes. El precio kilo de lanzamiento ha bajado una barbaridad y eso hace que no solo nosotros, sino muchos podamos soñar de manera diferente. Nosotros ya estábamos en misiones críticas, científicas, de Marte, Luna, observación del universo, etcétera, pre-SpaceX, ¿no? Pero es verdad que post-SpaceX te permite soñar, ¿no? Permite hacer una serie de cosas que antes eran imposibles de soñar. Entonces sí, yo creo que bueno, pues Elon Musk tiene un montón de virtudes y ahora que hay tanto ruido, pues ¿no? El grano de la paja, hay que separar las virtudes de la, no sé si es megalomanía o lo que fuera. Una persona puede ser muy buena en una cosa, por supuesto, y en otra quizá no ser tan buena. Por supuesto, ¿no? Entonces todo ese ruido que hay ahora mismo hay que analizar qué es lo que hace bien y copiar lo que hace bien, porque hay cosas que hacen muy bien. O sea, yo ese time to market, esa evolución, esa prueba, error, ese marketing tan agresivo, ¿no? Como marca personal y como marca de empresa. Yo creo que, bueno, tiene cosas muy buenas, la verdad. Y AWS se parece más
a SpaceX en cuanto a procesos de desarrollo o se parece más a un Lockheed Martin? No. ¿Es más ágil o es más...? Es más ágil. O sea, tratamos de huir de la organización excesiva de la empresa. O sea, es que al final es un problema porque tienes que organizarte. Por un lado, una vez que llegas a un cierto tamaño, tienes que tener un PMO, tienes que rendir cuentas, claro, no tanto rendir cuentas a terceros, sino ver exactamente cómo vas, cómo evolucionas como empresa, cómo evolucionan tus proyectos, qué capacidad financiera tienes para hacer I+D, etcétera, etcétera. No es un control por control, ¿no? Pero es una medición de cómo va AWS en todos sus proyectos para saber exactamente qué nos queda para poder arriesgar a medio y largo plazo, ¿no? El tema ahí es que el sistema es antisistema, en mi opinión. O sea, cuando tú sistematizas mucho, te mata el sistema. O sea, es que no tenemos un organigrama, claro. Tú ahora me pides el organigrama de AWS y no te lo puedo dar. O sea, no tengo una cosa muy fluida, ¿no? Es absolutamente transversal. Eso hace que deje muchos grises, deje muchas zonas no cubiertas desde el punto de vista de responsabilidades, desde el punto de vista de tal, pero prefiero eso a estar muy estructurados y que mates la innovación en el sentido más amplio. No hablo de la innovación en un mecanismo, hablo de la innovación en el propio proceso no sé, elige el proceso que tengamos y que no, por tenerlo todo perfectamente establecido según las normas que establecimos hace 10 años, no podamos girar en un momento dado y ver otras cosas que nos interesan. Me da igual el proceso, puede ser desde la presentación del ticket de viaje hasta un proceso de compras, hasta una discusión sobre un concepto de diseño que hay que dar una vuelta más, aunque a pesar de que haya pasado el proceso organizado, ¿no? Entonces sí, no queremos estructurarnos demasiado. Y entonces a ver cómo sobrevivimos a la no estructura. Si volvieses a empezar, sí. ¿Qué harías? Hoy. Si empezara hoy o si empezara cuando empecé. Si empezases hoy de cero, ¿qué harías? Hoy de cero. Bueno, no sé si empezaría... No te pongas tu papel, ya. Sino una persona, por ejemplo, que esté hoy... Vale. ¿Empezar de cero? Yo no empezaría, vamos. Empezar de cero. Hombre, el problema es el problema. Sí, el problema es querer cambiar las cosas en un periodo de 3, 4, 5, 6 años. Es imposible. Es imposible. O sea, en el hardware es imposible. En el software, pues quizás, ¿no? Pero en el hardware es imposible. Tú no puedes entender suficientemente el mercado, las tendencias y marcar la diferencia en periodos muy cortos de tiempo. Entonces, volvería a hacer lo que he hecho, es darnos tiempo para analizar bien el mercado y mirar cosas que a largo van a suceder. El problema es que no sabes cuándo van a suceder, pero sabes que van a suceder, ¿no? Yo siempre digo que el hardware tiene una cosa muy buena, que deja trazas en el mercado, y el software no deja trazas en el mercado. Tú cuando haces hardware, es bastante probable que conozcas al 90 y tantos % de tu competencia. Porque la competencia cuando hace hardware fabrica cosas, compra cosas. Entonces, pues bueno, te vas enterando unas cosas de otras. El software puede haber una persona en Bangalore, ¿no?, en su casa, desarrollando tu competencia y ni te enteras, pues no deja ninguna traza de ningún tipo, ¿no? Y para cuando sale, estás fuera del mercado, ¿no? Entonces, nosotros ahí tratamos de tomarnos el tiempo. Yo creo que es la forma de hacerlo, tomarse el tiempo para analizar y ver y ejecutar. Hemos tenido experiencias. En 2014 montamos varias empresas porque nos iba bien AWS. Entonces tuvimos esa ínfula de gurú, ¿no? Y montamos ahí varias empresas en el ámbito de recubrimientos de atómicos, en el ámbito de fintech, en el ámbito de máquina herramienta, de consultoría. Montamos ahí, se nos fue ahí completamente la olla. Y hay que dedicarle muchísimo tiempo a cada una de las empresas y hay que dedicarle todo a una de las empresas. No podíamos dedicarle el tiempo que necesitaba a todas esas empresas para hacerlas que funcionaran, porque una mala idea con mucho trabajo funciona, sin ninguna duda. Le pones todo el trabajo y la cosa va. Encontrarás tu momento y tu sitio en el mundo seguro.
Las buenas ideas en trabajo no. Entonces tuvimos unas cuantas buenas ideas muy premiadas, pero sin poderles dedicar el tiempo que necesitaban y no fue para adelante. Entonces, pues eso, mantener la paciencia ahí. Es verdad que ahora es dificilísimo, porque de hecho, si contratas a una persona ahora menor de 30 años, o sea, pues es que los esquemas mentales son absolutamente diferentes. Entonces, la jubilación, vamos, es algo que ni se plantean. ¿Dónde van a estar a 10 años vista? No tienen ni idea. Y es un cortoplacismo complicado de satisfacer, ¿vale? ¿Cambiarán las nuevas generaciones o se tendrán que adaptar las empresas? Bueno, yo creo que, a ver, las empresas nos estamos adaptando como podemos a todo esto, ¿no? Que estás jugando al ajedrez y cambian las normas todos los días. Pero las personas se tienen que adaptar. Pero no porque se adapten a las empresas, sino porque el nivel de satisfacción o de dopamina que necesitan en 15 años, ¿no? Después de 15 años cambiando de trabajo cada 2 años y satisfaciendo tus necesidades de todo tipo, cada 2 años ya no te queda nada que hacer dentro de 15 años y te ves ahí con 40 años habiendo hecho de todo, ¿no? Entonces, hay que adaptarse en los dos sentidos. Es verdad que estamos en un punto muy cortoplacista en todo, en nosotros, incluso en nuestro sector, tanto en espacio como en fusión, que son sectores tradicionalmente largo plazo. Ahora se les ha puesto el New Space y el New Fusion, ¿no? El New Space es rápido, hay que ir más rápido que nadie, hay que probar y llegar al mercado lo antes posible, pero luego la realidad te pone en tu sitio, ¿no? Y dices, no, yo lanzo en el 26, en el 27, en el 28, no, la realidad es la que es, ¿no? El espacio es difícil y fusión es difícil, si no ya se hubiera hecho antes todo lo que había que hacer, ¿no? Entonces, las empresas tenemos que trocear la satisfacción, ¿vale? No es la satisfacción de antes de decir, bueno, yo estoy aquí más o menos estabilizado, voy creciendo poco a poco y en 15 años pues gestionaré este tipo de cosas y tal. No. Ahora yo creo que tenemos, por un lado de las empresas, es darle, pues eso, trocear esa satisfacción y darle pequeñas satisfacciones a corto plazo para poder mantener vivo ese espíritu, ¿no? Entonces, ese es un poco, yo creo, el cambio, ¿no? Es tratar de dar pequeños regalos, ¿no? de proyectos, de crecimiento personal, profesional, mucho más rápido y con mucho más iteración que lo que hacía falta en mi generación, que era más, bueno, vamos a ver si me jubilo con honores, ¿no? Entonces, me da igual la pendiente, ¿no? Ya llegará. Y esa pendiente, ¿no? Si yo voy siendo un gran profesional y voy haciendo lo mejor posible y tal, los réditos ya llegarán y no tengo prisa por ser una persona relevante en mi sector y relevante en mi empresa y bueno, y reconocida y demás. Ahora ese reconocimiento tiene que ser mucho antes y esa satisfacción personal y salarial y demás tiene que ser muchísimo antes. Y eso creo que va a generar un poquito de frustración a largo plazo, pero eso ya es meterme donde no lo sé, es pura especulación. Si pudieses enviar una carta con deseos, con una carta a los Reyes Magos a Bruselas, a los gobiernos actuales, ¿qué les pedirías que tú crees que puede funcionar para que haya más AVS en España? ¿Qué facilidades hubiesen hecho que puedan haber más AVS? A ver, emprender no tiene ningún sentido. Entonces, vital. O sea, más allá, o sea, es como ser padre, ¿no? Tienes un Excel de un montón de gastos y luego tienes un abrazo. Y el abrazo compensa todos los sinsabores, ¿no? de ser padre, ¿no? Pues emprender es un poco eso. O sea, no tiene ningún sentido desde el punto de vista vital. Porque trabajas más que nadie, porque viajas más que nadie, porque ves a tu familia menos que nadie. O sea, es que no tiene ningún sentido, pero esa satisfacción personal que te da, pues ese es el sentido, le da la vuelta a todo lo demás, ¿no? Cuando socialmente tienes muchas cosas que son mejores, o sea, cuando todo es la conciliación y eso es lo primero, creo que estamos dejando fuera a mucha gente razonable que sea gran emprendedora, ¿no? O sea, yo creo que emprender tiene su punto de locura y es una pena.
que no sea más razonable, ¿no? Que tengas gente razonable, que haga un Excel y les salga razonable, ¿no? Y que no solo los locos o los inconscientes nos metamos a ello. Entonces yo creo que los gobiernos deberían de no fomentar el emprendimiento, porque yo creo que es algo que no se debería hacer. Es como empujar a alguien a un vacío ahí, ánimo, que tú puedes y tal. No es fomentar el emprendimiento, sino que el emprendimiento, en todas las variables en las que puedes medir la vida de una persona, pues que tenga sentido en cada una de esas variables, que tenga un sentido económico, que tenga un sentido de reconocimiento personal, profesional, que tenga una serie de cosas que tengan sentido, ¿no? Porque nos estamos dejando a gente que potencialmente emprendedora fuera, que es una pena que se queden fuera, porque tienen las capacidades, pero si tienen otras cosas mucho más satisfactorias en el sector público, que vive suficientemente bien y que encima socialmente, pues oye, realmente, ¿para qué te metes, no? ¿Para qué te metes con lo bien que podías estar haciendo, no? Pues ese tipo de reconocimiento social, eso frena a muchísima gente que es muy brillante, y dejamos el emprendizaje solo a locos, ¿no? A los que, no sé, de una manera muy poco razonada, se meten pensando pues que van a hacer un montón de dinero, que van a hacer un pelotazo en corto plazo, y eso pues tristemente no es así. No es así. Hay muy poquitas excepciones. Te salgo un unicornio de vez en cuando, pero la realidad es que a hora trabajada cobras muy poquito, ¿no? Entonces los dejamos fuera demasiado brillo, y es una pena. O sea, por ejemplo, en las universidades americanas, pues sí que conoces gente que deja la universidad y emprende. Aquí es muy raro, es bastante raro. En Alemania también, en su día, muchas de las grandes empresas que hay ahora mismo en Alemania están fundadas por profesores, por doctores en ingeniería, en física, etcétera. Ya es más raro. Ya estás en una dinámica en la que estás mucho mejor en la universidad que emprendiendo. Y eso tiene que tener su parte irracional, pero la racional hay que cuidarla también. O sea, no podemos coger y atender solo a lo irracional, ¿no? Decir, emprende, que vamos. O sea, no, tenemos que ir a por lo racional, hay que cuidar lo racional para que la cosa tenga sentido, ¿no? ¿No hay diferencia muy grande entre Estados Unidos y Europa a nivel de trabas burocráticas también? Sí, bueno, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. O sea, es que la traba burocrática es algo que realmente se podría facilitar muchísimas cosas. Yo estoy firmando en persona prácticamente cada semana algo. ¿Tiene sentido eso? Algo, en algún sitio. Ya puede ser en notaría, ya puede ser en el ayuntamiento, ya puede ser en la diputación, ya puede ser en Madrid, ya puede ser... Estoy firmando en persona, en mi puño y letra, ¿no? ¿Tiene sentido? Ninguno. Entonces, burocracia infinita. Ten en cuenta que nosotros también, claro, hemos licitado en 28 países a entes públicos. Multiplica. Entonces, pues España y Rumanía probablemente sean los más complicados de licitar, ¿vale? Por el nivel de documentación que se exige para poder licitar. Es increíble. Y eso, si vas a Reino Unido, es bajísimo, y si vas a Estados Unidos es todavía muchísimo más bajo. La documentación a aportar para poder licitar, solo si hicieras un análisis a ese respecto, verías todas las ineficiencias que cargamos ahí, ¿no? en una propia licitación, que es un tema fácil de comparar y es empírico, o sea, no es opinable. Y luego pues la burocracia pues tiene eso, ¿no? Que trata de sobrevivir ella misma como un ente que tiene que estar y tiene que justificarse y demás, pero la realidad de cómo ha evolucionado la tecnología ahora mismo pues no tiene sentido. Muchísimas cosas no tienen sentido, ¿no? Lo que pasa es que tardarán, y son cosas que son inercias que son muy difíciles de superar, salvo que te pongan el espejo en otro sitio y sean mucho más competitivos, ¿no? Lo veremos, pero sí, la burocracia sin ninguna duda es algo que hay que recortar, hay que
hay que adaptarse a los tiempos, básicamente. No estoy inventando la rueda. Es una cosa obvia, ¿no? Que no podemos tener más funcionarios que cuando no existe Internet. No puede ser, ¿no? Eso no puede ser. No. Tarifas, ¿oportunidad o reto? Siempre es un reto y siempre es una oportunidad porque como no tenemos nada que decir al respecto, o sea, nosotros aprendimos a no quejarnos en su día en 2008, luego en 2014 sufrimos un montón, en el 20 con el COVID, pues bueno, pues ahora toca esto. Y esto es como, no sé si te acordás del juego de SimCity, que yo estaba enganchado a ese juego y tenías la ciudad más o menos ordenada y te aparecía luego Godzilla y te destrozaba la ciudad, ¿no? Y voy a empezar. Pues esto es un poco lo mismo. Pues ventajas que tenemos, que estamos allí con una planta productiva en Estados Unidos desde el año 19, lo mismo en Reino Unido. Eso nos da cierta flexibilidad para afrontar este momento. Y estando en tres economías tan diferentes y tres dinámicas tan diferentes, porque normalmente Estados Unidos propone, luego Reino Unido le sigue y luego va a Europa, ¿no? en tendencias, típicamente. Entonces eso nos hace que tenemos como pues eso, tres oleadas que nos dan cierta estabilidad a la hora de afrontar proyectos, cash flow, inversiones y demás, ¿vale? Es verdad que ahora la tarifa, yo diría que es incluso lo de menos. Ahora mismo el euro dólar es mucho más complejo que la tarifa. Se ha devaluado tanto el dólar que lo hace todavía más complejo. Por tarifas habrá que ver cuántas se quedan y efectivamente es una vez que las implementas pues es un daño que ni siquiera los más inteligentes y versados en la materia saben ese aleteo mariposa, ¿no? Dónde acaba, ¿no? Ese efecto de la tarifa, cómo te vuelve a venir por detrás, ¿no? Pero incluso si se quitaran esa devaluación del dólar, pues nos va a afectar mucho. Entonces, bueno, pues lo vemos como una oportunidad y vamos a atacarle. O sea, vamos a ver qué cosas suceden. En Estados Unidos muchos de nuestros clientes están también con muchísimo nerviosismo, pues son laboratorios muy grandes para estudio de física fundamental y para estudio del cosmos y para pues tanto NASA como JPL, y está habiendo despidos masivos en todas esas instalaciones, mucho nerviosismo y bueno, pues adaptarnos allí también y adaptarnos aquí y adaptarnos continuamente, no hay otra, es que es una locura esto. Adaptarse a morir. Adaptarse a morir, sí. A ver, es verdad que nos están poniendo a prueba todos los días. Tampoco te digas tú que tal. El COVID lo sacamos bien adelante, el 2008 también, 2014 también lo sacamos bien adelante. Ahora tenemos 3 años de trabajo por delante, o sea, tenemos una carga de trabajo para los próximos 3 años bastante ya firmada y bastante buena, que nos da ese punto de estabilidad. Pero bueno, es la carga de trabajo que siempre hemos tenido. Siempre tenemos una carga de trabajo 3-4 años vista, consolidada. Eso significa que si no hacemos el trabajo ahora, podemos tener una laguna de 3-4 años vista después de esos 3 años, ¿no? Por lo tanto, ahora, lejos de relajarnos, estamos mucho más tensionados, viajando muchísimo más, para que no te lo cuenten. Yo me voy a Japón ahora en mayo, para que no me lo cuenten. Me voy a China, para que no me lo cuenten. Y me voy a Estados Unidos y viajo continuamente allí para que no me lo cuenten, ¿no? Yo tengo que ver por mí mismo las tendencias, ¿no? Y las tendencias son tan simples como ir a San Francisco y ver un vehículo autónomo de verdad, ¿no? En una ciudad tan complicada como San Francisco. No uno, un montón de vehículos autónomos allí, ¿no? O ir a China y ver cómo crece en 5 años, que parece otra ciudad. No conoces la ciudad a la que fuiste, ¿no? Que antes tenía 10 millones de habitantes y ahora tiene 20, ¿no? Y dices, esta ciudad está aquí. No aparecen ni unos mapas aquí, ¿no? Y Japón, pues veremos a ver con qué nos sorprende, porque son tendencias que llegan, sin ninguna duda. El tema es cuándo, ¿no? Pero es inexorable. O sea, no podemos ahí decir a mí no me va a pasar. O sea, eso pasará. Pues podrás frenarlo, ¿no? Para proteger aquí ciertos sectores y ciertas situaciones que lógicamente hay que proteger, porque si no, no puedes transferir ciertos trabajos a otro trabajo de un día para otro, ¿no? Pero esas tendencias se ven. Si proteges demasiado, ¿no estás al mismo tiempo frenando la propia innovación del país? Claro, sí, por supuesto. Pero bueno, lo hemos vivido hace muy poquito, pues con Uber, ¿no? Los taxistas, Cabify, lo hemos vivido
no sé, ahí, bueno, a Marc Vidal le sigo mucho y él tiene una anécdota en Nueva York que ponían a los red flaggers delante de los coches de combustión para que no fueran más rápido que los coches de caballos, ¿no? Entonces, fíjate hasta dónde llega la estupidez, ¿no? O sea, podemos ser capaces de frenar la innovación solo por mantener vivo un sector, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que pasa es que tienes que ser capaz de verlo con tiempo y de empezar a transferir con tiempo esos trabajos de un lado a otro, porque los trabajos existirán, ¿no? O sea, no va a reemplazar. O sea, saldrán oportunidades por todos lados, ¿no? Pero si paras la oportunidad y no eres capaz de generar esas oportunidades y transferir fuerza laboral de un sitio a otro, pues cuando llegue ni la fuerza laboral estará preparada, ¿no? Ni tú como país estarás preparado. Entonces es no sé. Como la IA y los robots de Elon Musk se alíen, nos vamos todos a pasar el día de vacaciones. Por eso. Hay que tratar bien a tu microondas, ¿vale? No pegar portazos, no vaya a ser que te metas con el primo lejano de un robot. No, sí. A ver, eso llegará. Volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Qué es la IA? La IA es aquello que a ti te da... O sea, que tú ya has soñado, eso ya existe. O sea, lo que tú sueñas ahora mismo que puede hacer la IA ya existe, por concepto. Alguien lo ha pensado y lo ha desarrollado, ¿no? Entonces, va a cambiar muchas cosas, está cambiando muchas cosas en todos los procesos y es alucinante cómo está cambiando todo y genera oportunidades, pero sobre la base de esa IA, ¿no? Entonces podemos hacer, no, pues la IA es mala y es el demonio. Bueno, pues otros la van a implementar, otros van a hacer test rápido en población, otros van a hacer test rápido en entornos de prototipado real, ¿no? Porque una de las cosas que tiene China, por ejemplo, es que innova a una velocidad terrible y por esa falta de democracia, pues implementa los cambios a una velocidad terrible, ¿no? Le pesa a quien pese, ¿no? Entonces, claro, eso desde el punto de vista de innovación es brutal. O sea, hacer test de campo de cualquier tecnología en cualquier momento sin preguntar a nadie, pues efectivamente tiene sus riesgos y los tendrá y habrán tenido riesgos que no salen aquí, pero claro, es una ventaja terrible. Para terminar, ¿dónde ves el futuro de ABS? ¿Dónde lo veo? Donde quiero que esté, ¿no? Porque a mí me encantaría ser una empresa relevante en aquello que hagamos. Me encantaría ser una empresa muy relevante en el sector espacial. Es algo que me encanta y que tenemos oportunidades muy interesantes sobre todo en el ámbito del servicio en órbita, de coger satélites y meterles combustible, hacerles extender su vida. Me encantaría hacer un vehículo que fuera un transporte de órbita baja de Tierra a la Luna, llevar cositas allí. Eso sería increíble. Y luego en el ámbito de radioterapia, pues hacer sistemas completos. Va a ser un camino largo porque estamos haciendo un primer inyector para radioterapia que instalaremos en Valencia, pero eso hasta que trate pacientes pasarán años y quiero hacer ese camino, quiero llegar hasta el final. Y en fusión nuclear, que también hay un hype terrible, pues también hacer sistemas críticos que sean transversales, que sean útiles para todos. Entonces, ser relevantes, disfrutar del camino es importantísimo. Entonces, tenemos que poner goals muy ambiciosos que nos motiven a todos, pero también trocear esos goals en cosas más a corto o medio plazo que nos permitan satisfacer un poquito la ambición futura, ¿no? Y eso es un poco, disfrutar, básicamente. ¿Eres lector de ciencia ficción? Sí, hombre, claro, sí. ¿Algún libro recomendado? A ver, no voy a recomendar ninguno. No voy a recomendar ninguno por el sencillo hecho de que, a ver, soy lector de ciencia ficción. Encuentro con Rama, de Arthur C. Clarke. Sí, un poquito friki también. Y luego, a ver, hay ciencia ficción con un punto de terror también, que también a mí me gusta mucho y a unos amigos que tengo también. Y la verdad es que disfrutamos bastante. Pero bueno, leo de todo, ¿eh? Sobre todo lo que más leo, sí, lo que más leo es Roma. Okay. Roma, Santiago Posteguillo. Posteguillo, vamos, que es...
He leído todo lo de Roma. Es increíble cómo lo cuenta, es una gozada. Y ahí es donde si tengo que desconectar, es mi mejor forma de desconectar. La peor forma sería leer alguna biografía de algún emprendedor y tal, vamos, te pegas un tiro, ¿no? Pero sí, la verdad es que ese es el... Fantástico, pues muchísimas gracias. Gracias por ir con nosotros y espero que nos encontremos pronto. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. SweetBro, la agencia de marketing industrial, combinando estrategia y ejecución épica.